Es uno de los espectáculos más deslumbrantes del mundo. Un convoy de grandes barcos cruzando el desierto del Sinaí. El canal de Suez conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo desde hace 150 años. Recorre 192 kilómetros atravesando el Istmo de Suez, al noreste de Egipto. Fue excavado a mano en las arenas del desierto. Hoy es lo bastante amplio como para dar cabida a superpetroleros de 500 metros de eslora y 70 de manga. No hay esclusas porque los dos mares están al mismo nivel. Barcos de todo tipo de formas, tamaños y banderas surcan el canal, desde petroleros y portaaviones a pequeñas embarcaciones de recreo. Desde el día de su finalización en 1869, el canal de Suez ha sido una conexión vital para el comercio mundial, sirviendo de atajo entre Europa y Asia y evitando el largo viaje alrededor de África. El día de su inauguración, el mundo se hizo más pequeño. Durante siglos, Egipto ha ejercido de guardián entre dos mundos, Oriente y Occidente. Egipto siempre ha sido un eje para el comercio procedente de Extremo Oriente que llegaba a Egipto y se dividía después en 5 grandes rutas comerciales, con destino al sur, hacia Sudán, al oeste, al norte de África y al norte hacia Europa y el Imperio Otomano. Es un centro de distribución. La ruta más directa desde Europa a Oriente Próximo y Extremo Oriente era en barco a través del Mediterráneo y después por tierra a través del Istmo de Suez en el noreste de Egipto. El paso por el desierto era largo y difícil. Cuando las caravanas llegaban al Mar Rojo, cargamento y pasajeros embarcaban para seguir el viaje. La humanidad siempre quiso construir un paso marítimo a través de Egipto. Sabemos que existía una especie de canal en lo que hoy es la región de Suez en el siglo XIX a.C., en tiempos del antiguo Egipto. En la antigüedad el Mar Rojo se extendía hacia el norte a lo que hoy son los lagos Amargos y el lago Timsá. El faraón Sesostris III ordenó la construcción de un canal que conectara estos lagos con el río Nilo. Sesostris y sus descendientes crearon un canal entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, lo bastante amplio para los barcos de la época. Egipto tenía posesiones hacia el sur, en África, el antiguo reino egipcio. Ese canal existía principalmente para las necesidades del comercio interno más que para el exterior. El canal de los faraones se convirtió en una ruta muy utilizada y duró 1200 años hasta el 664 a.C. Para entonces, los vientos del desierto habían amontonado arena entre los lagos Amargos y el Mar Rojo, cortando la ruta. En el 609 a.C., el faraón Neco intentó construir un nuevo canal, pero más de 100.000 trabajadores murieron en el intento, principalmente de hambre y sobreexposición al abrasador calor del desierto. Un siglo después, Darío, rey de Persia, comenzó a descubrir la parte inferior del canal. Las obras terminaron 2 siglos después, cuando Ptolomeo II completó el canal desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo. Se puede decir que el canal de Ptolomeo abarcaba desde el Mar Rojo hasta lo que hoy es Port Said. Y eso se correspondería con el actual canal de Suez. Durante la ocupación romana de Egipto, desde el 30 a.C. al 14 de nuestra era, el canal de los faraones se mantuvo y mejoró. Durante ese periodo el comercio floreció en la región. Mercantes griegos y egipcios cruzaban el desierto diariamente. Por agua por el canal y por tierra en grandes caravanas, transportaban la riqueza de Oriente para comerciar con oro romano. En el siglo VII, en la época de la dominación musulmana de Egipto, fue reconstruido por orden del califa Omar. El canal siguió en uso un siglo más, pero el desierto lo reclamó para sí. Esta vez, permaneció enterrado durante 1000 años.
El comercio se desarrolló exclusivamente por tierra en caravanas. Pero había obstáculos. Los asaltantes del desierto se cobraban muchas víctimas y aunque se les pudiera evitar, los piratas del Mar Rojo eran una constante amenaza. En 1498 el explorador portugués Vasco de Gama llegó a la India doblando por primera vez el Cabo de Buena Esperanza. Tardó más que por tierra, pero la ruta era mucho más segura. A pesar de ese cambio, gran parte del comercio seguía haciéndose por tierra. Pero siempre existió el sueño de conectar el Mar Rojo con el Mediterráneo y con ello reducir la duración del viaje. A finales del siglo XV se rompió el eslabón egipcio en la cadena del comercio. Durante los siguientes 4 siglos, el comercio en Oriente estuvo dominado por mercantes ingleses, holandeses y portugueses que rodeaban el extremo meridional de África. Un viaje de 4 meses. En 1850, Europa estaba inmersa en la revolución industrial y experimentaba enormes cambios sociales y económicos. La vieja aristocracia perdía poder y la riqueza pasaba a manos de la nueva clase media. El comercio con Extremo Oriente ya no era un lujo. Era vital para el crecimiento económico de Europa. Las fábricas de Inglaterra y del continente necesitaban copra, yute, oro y algodón. En 1845 se completó la primera línea de ferrocarril egipcia. Conectaba el puerto mediterráneo de Alejandría con el puerto de Suez, en el Mar Rojo. Este servicio fue de gran ayuda para los pasajeros, pero no cubrió la demanda de espacio para mercancías. Una línea tiene una capacidad de viajeros y mercancías, mientras que un canal puede absorber un gran número de barcos. Al mismo tiempo ocurría una revolución marítima. Los barcos a vapor con hélices y cascos de hierro estaban sustituyendo a los viejos veleros de madera. Ahora los barcos podían transportar grandes cargamentos desde Oriente. Pero el viaje alrededor del Cabo seguía siendo muy largo. De nuevo los ojos del mundo se posaron en el Istmo de Suez. En 1798 Napoleón invadió y ocupó Egipto. En ese momento el ingeniero jefe de la expedición, Lapeyre, inspeccionó el Istmo de Suez para determinar la viabilidad de un canal. El ingeniero concluyó que había una diferencia de 9 metros entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Sería imposible construir un canal entre ellos. Ese miedo inicial fue aplacado por los estudios que se hicieron a finales de la década de 1840. Pero aunque demostraron que estaban al mismo nivel, la desconfianza no desapareció realmente hasta la inauguración del canal en 1869, 20 años después, cuando se comprobó que era cierto. Habían pasado 1000 años desde que las arenas del desierto habían cubierto el canal de los faraones. En ese tiempo, Egipto fue gobernado por muchos conquistadores. A mediados del siglo XIX el mundo quería tener un canal que restableciera las antiguas rutas comerciales. Pero los turcos otomanos que gobernaban Egipto no estaban interesados. Como tampoco lo estaba Mohamed Ali, el general turco ahora virrey de Egipto. Tenía que convencerse de que un canal a través de Suez serviría a sus intereses. En 1854, el joven Ferdinand de Lesseps se dispondría a hacerlo. Durante su mandato en la primera parte del siglo XIX, asesores europeos instaron a Mohamed Ali a autorizar la construcción de un canal a través del Istmo de Suez. Pero el líder egipcio hizo oídos sordos. Ferdinand de Lesseps, un joven diplomático e ingeniero francés, estrechó lazos con Ali y su familia. De Lesseps conocía las expediciones de Napoleón en Egipto en 1798 y creía firmemente en la posibilidad de construir un canal. También sabía que si quería mantener las buenas relaciones con el virrey, no debía mencionar el tema. El joven cónsul inició una relación con el príncipe Mohamed Said, el hijo del virrey.
El príncipe tenía problemas de sobrepeso que desagradaban a su padre. El hijo tenía tendencia a la obesidad. Su padre era muy estricto y le puso a régimen. Visitaba la casa de mi abuelo para comer decentemente. Además, el virrey quería que aprendiera esgrima, equitación, natación y todos los deportes que se le daban bien a mi abuelo. La casa de Lesseps era el único lugar en el que el corpulento Said podía comer un plato de espaguetis. Cierto o no, es una gran historia. Iniciaron una amistad y cuando Said sucedió a su padre, de Lesseps fue a visitarle y le dijo: «Te haré famoso en todo el mundo». Y lo hizo. Durante la reunión con su viejo amigo Said en 1854, de Lesseps comenzó a proyectar la construcción del Canal de Suez. No tuvo que insistirle mucho a Said. El 30 de noviembre de 1854 redactó lo que sería la primera concesión, autorizando la creación de una compañía del Canal de Suez. El primer director fue Ferdinand de Lesseps, a quien Said se refería como mi leal amigo de gran categoría y alta cuna. Es importante recordar que de Lesseps también era empresario, no solo ingeniero. Concebía proyectos, los emprendía y los llevaba a cabo. La concesión sería efectiva durante 99 años desde la fecha de la inauguración. El propio virrey cedería a la empresa todo el terreno necesario. El canal estaría abierto a barcos de todas las banderas y el 15% de los beneficios pasarían a las arcas del gobierno egipcio. El 75% iría a la compañía del canal, formada por inversores privados, y el 10% a los inversores originarios que cedieron a de Lesseps su capital activo. Mi bisabuelo era un hombre ambicioso pero comedido. Quería poner toda su energía en un proyecto que conllevara la idea de progreso. Se sentía muy unido a Egipto. Cuando vio el momento adecuado para emprender la tarea, lo defendió. Y lo hizo de tal manera que no consiguió ninguna fortuna personal. De Lesseps quería que el canal estuviera abierto a todas las nacionalidades, sin distinción. Un artículo de la concesión así lo decía. De Lesseps luchó por asegurarse de que la Compañía del Canal de Suez fuera realmente una organización internacional. El primer consejo de dirección incluía representantes de 14 países. Todo parecía preparado para comenzar la construcción, pero el gobierno británico se opuso al proyecto. Cuando los ingleses se enteraron de que se iba a iniciar la construcción, su mayor preocupación era que los franceses fueran a controlar la operación. La rivalidad con Francia en el pasado les hacía pensar que los franceses lo podrían usar contra Inglaterra, especialmente en su ruta hacia la India. La postura de Gran Bretaña parecía corta de miras, pues tenían la flota más grande y poderosa del mundo, y tenían todas las de ganar. El canal tenía un solo defecto. Era perfecto para Inglaterra, pero no era inglés. Era su única razón para oponerse. Inglaterra no podía permitir que otro país tuviera la llave de la ruta a la India. Gran Bretaña usó su influencia en los círculos financieros europeos para evitar que de Lesseps consiguiera el crédito de 40 millones de francos presupuestados para el canal. Desesperado, abrió una oficina en París y vendió acciones de la Compañía del Canal de Suez a todo aquel que quisiera comprarlas. Su idea era vender 400.000 acciones a 500 francos cada una. Para asegurar la internacionalidad de la compañía, limitó el número de acciones vendidas en Francia a 220.000. Se vendieron bien, principalmente entre la clase media, con una media de 9 acciones por persona.
Algunos financieros se burlaron tachándola de empresa de camareros. El capital provenía principalmente de gente humilde, pero poco a poco las acciones empezaron a ser valoradas por gente importante. Era bueno que una novia llevara en su dote acciones del canal. De Lesseps vendió 207.000 acciones en cuestión de semanas, pero aún quedaban 200.000. Entonces habló con su amigo Mohamed Said. El gobernante egipcio accedió a comprar 92.000 acciones, pero cuando no pudo vender el resto, de Lesseps anunció por su cuenta que Said había accedido a comprarlas todas. De Lesseps era un empresario inteligente. También tenía algo de granuja, lo que quedó demostrado cuando anunció que el pachá de Egipto había comprado todas las acciones, y no era cierto porque no tenía el dinero necesario. Dijo que Said compraría todas las acciones. Pero cuando Said le hizo saber que nunca había dicho que fuera a comprarlas, de Lesseps le preguntó si le dejaría como un mentiroso ante el mundo. Said era crédulo y pidió prestados 10 millones de libras para pagarlas. Said tenía ya la mitad de las participaciones del canal, pero para pagar las acciones tuvo que pedir prestado dinero a los mismos banqueros europeos que se habían negado a financiar el canal. Pero esta vez se alegraron de obligarle a pagar intereses usureros. Todos querían comprar a crédito, porque en Europa se podía pedir a un 3 o a un 4 de interés, invertir en Egipto y conseguir del 12 al 30% de beneficio. Cuando el dinero estuvo listo, comenzó el proyecto. Pero el panorama financiero egipcio parecía sombrío. Said había comprometido o había obligado a comprometer fondos que no tenía. La construcción del canal de Suez y la desintegración financiera de Egipto comenzó casi al mismo tiempo. La construcción del canal de Suez comenzó la mañana del 25 de abril de 1859. Los ingenieros habían trazado una ruta desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo que abarcaba el lago Timsá y los lagos Amargos. Esto reducía la distancia que habría que excavar a unos 60 kilómetros. La zona era un completo desierto. No había nada aparte de un pequeño puerto en Suez, en el Mar Rojo. Se enfrentaron a grandes desafíos. El primero, la mano de obra para trabajar. Tenían que darles de comer y proporcionarles un refugio. El 90% del trabajo consistía en cavar arena. Había muy pocas zonas rocosas. Tuvieron que construir Port Said, excavar el canal y establecer las ciudades de Ismailía y Suez. No había maquinaria para mover grandes cantidades de arena. Mohamed Said proporcionó 60.000 campesinos egipcios como mano de obra, de acuerdo con los términos de su segunda concesión a de Lesseps. 20.000 hombres trabajaron en turnos de 6 meses. Era mano de obra forzada. Normalmente, esta mano de obra trabajaba en su propia región, pero ellos fueron llevados desde sus poblaciones de origen al canal de Suez y se vieron obligados a defenderse por sí mismos. Sus familias no podían mantenerse, lo siguieron y toda la población quedó desarraigada. Si les pagaron por el trabajo o les proporcionaron las herramientas necesarias, sigue siendo tema de debate hoy en día. Al menos 25.000 egipcios murieron excavando el canal, porque de Lesseps no les proporcionó cobijo, comida ni herramientas. Tuvieron que trabajar con las escasas herramientas de que disponían. Hay fotos de ellos cavando con las manos. Fue espantoso. Les pagaban convenientemente, pero no tenían posibilidad de encontrar otro trabajo. Lo hicieron como el servicio militar, fue una obligación.
Cavar con las manos era una de las condiciones opresoras a la que tuvieron que someterse los obreros, en su mayoría egipcios. Trabajaban 18 horas al día, muchos de ellos durante 4, 5 y 6 años antes de regresar finalmente a sus pueblos. Además de proporcionar la mano de obra y el terreno que atravesaría el canal, Said había prometido suministrar agua potable a los obreros. Ordenó que un equipo de trabajo excavara un canal de agua dulce desde el Nilo a 75 kilómetros de distancia. Durante los 5 años que tardaron en completarlo, los camellos transportaron el agua por tierra. Los planes para la construcción consistían en excavar una estrecha zanja desde el Mediterráneo al Golfo de Suez. Esta zanja de servicio de 6 metros de ancho por 1,80 de fondo sería ampliada y dragada posteriormente para formar el canal de Suez. El equipo de trabajo se dividió en dos. Un grupo trabajando hacia el sur desde Port Said y el otro hacia el norte desde Suez. Los egipcios excavaron en el desierto siguiendo la ruta de los faraones, el mismo camino excavado por sus antepasados con las mismas herramientas, palas, canastos y manos desnudas. De Lesseps sabía que antes o después necesitaría maquinaria pesada para ensanchar la zanja y formar el canal. Pero tras 3 años de excavaciones, seguía sin saber de dónde conseguiría el equipo o quién lo pagaría. Pero siguió adelante, pensando que cuanto más progresara el proyecto, más fácil sería atraer nuevas financiaciones. El futuro era incierto. Mientras continuaban las excavaciones, se construía un puerto en Port Said. Se formaron 2 rompeolas de piedra que se adentraban en el Mediterráneo. Se arrojaron 30.000 piedras al mar, con un peso de más de 20 toneladas cada una. Mohamed Said moría en 1863, 9 años después de otorgar la concesión del canal de Suez a su amigo Ferdinand de Lesseps. Su sobrino Ismail le sucedió como virrey y pronto tuvo que enfrentarse a una nueva crisis. La esclavitud empezaba a ser noticia. Los Estados Unidos combatían en la Guerra de Secesión y la opinión mundial estaba con el norte abolicionista. Gran Bretaña aprovechó la oportunidad y acusó a Egipto de usar esclavos para la construcción del canal. Para asegurarse el desequilibrio de la compañía, los ingleses hicieron una campaña internacional contra la mano de obra forzada. Finalmente se abolió en todo Egipto, incluido el canal de Suez. En la primavera de 1864, Ismail devolvió de mala gana a los obreros a sus casas. Pero este movimiento solo agravó sus problemas. El contrato de Egipto con de Lesseps y la Compañía del Canal exigía que Ismail proporcionara mano de obra. Si no contaba con la forzada, tendría que contratar obreros pagados o comprar máquinas de dragado. Pero no tenía dinero. Como su tío antes que él, se vio obligado a pedir dinero a los bancos europeos a intereses muy altos. De Lesseps usó el dinero para comprar maquinaria especializada en Francia. No había precedentes de este tipo de máquinas, ya que el mundo no había tenido que enfrentarse a un problema de ingeniería como este. Las máquinas a vapor fueron trasladadas al canal en barcazas. Desde torres de madera, una interminable cadena de cubos sacaba barro del fondo del canal. Grandes tolvas depositaban el barro en la orilla del canal o en otras barcazas que lo llevaban al mar. Las máquinas hicieron el recorrido de la zanja de servicio, ampliándola. Las labores de dragado fueron mucho más rápidas y baratas que la excavación en seco. El terreno se anegaba y dragaba cuando era posible. Estas máquinas eran capaces de dragar 170.000 metros cúbicos al mes. Se avanzó espectacularmente. Desapareció el miedo a que el canal, una vez excavado, se volviera a llenar de arena. El barro del fondo del canal sirvió para consolidar las orillas. Era piedra cocida al sol. El canal tiene forma trapezoidal. Están las orillas
las zonas llanas, luego hace un ángulo hacia el fondo y el fondo es liso. En 1869, tras 10 años de excavaciones, el canal ya era lo bastante grande como para acoger transatlánticos. El día de su inauguración, el canal de Suez tenía 8 metros de profundidad, con una anchura mínima de 21 metros y una anchura de superficie de 53 metros. Durante el último año de la construcción, en Port Said e Ismailia se construyeron nuevos puertos y ciudades. El canal de agua dulce se extendía a lo largo de la vía artificial. El 15 de agosto de 1869, el Mar Rojo entró en el canal desde Suez y vertió sus aguas en los lagos amargos, mezclándose con el agua del Mediterráneo. La inauguración del canal de Suez fue un acontecimiento de grandes proporciones. Llegaron invitados de todo el mundo para asistir a la ceremonia. La celebración duró varios días. Ismail pagó las fiestas con dinero prestado. Gastó 15 millones de libras, que en aquella época era una gran cantidad de dinero. Se construyó la ópera de El Cairo y Verdi compuso Aida, que no estuvo a tiempo para la inauguración, pero sí un poco después. El 17 de noviembre de 1869, un yate real con la emperatriz Eugenia de Francia, Ferdinand de Lesseps y otros dignatarios recorrieron el canal. El mundo ya tenía una vial navegable. Pero para Egipto el precio a pagar fue mucho mayor de lo que hubiera podido imaginar. La inauguración del canal de Suez en 1869 coincidió con el boom mundial de la producción que acompañó a la revolución industrial. Había más productos a la venta que en cualquier otro momento de la historia. Las mercancías entre Oriente y Occidente, que tardaban meses en rodear el Cabo de Buena Esperanza, llegaban ahora a su destino en pocas semanas. Cuando los costos de transporte disminuyeron, los precios cayeron. Una emergente clase media descubrió que podía permitirse lo que siempre había estado fuera de su alcance. Facilitó sobremanera el comercio. Permitió a un gran número de inversores europeos ganar grandes cantidades de dinero. Permitió la navegación a la India y facilitó el envío del ejército británico a la India y el francés a Indochina. El nombre de Ferdinand de Lesseps corría de boca en boca. Su canal fue aclamado como un triunfo de la ingeniería y, como había predicho, benefició a todos los países, excepto a Egipto. No estoy seguro de que el canal llevara la prosperidad a Egipto. Los barcos cruzaban el canal, quizá cargaban carbón en Port Said, pero no aportó recursos importantes. Honestamente, no creo que el canal llevara el progreso económico a Egipto. En 1875, Egipto se enfrentaba a la bancarrota y ningún financiero europeo volvería a darle crédito. Una década antes había hipotecado su mayor fuente de ingresos, su cosecha de algodón, para pagar el dragado. Ahora debía hacer frente a los pagos y su única fuente de ingresos eran sus participaciones en el canal de Suez. Aunque anualmente lo cruzaban 5.000 barcos, los ingresos por peaje no alcanzaban para pagar a sus acreedores. Desesperado, Ismail buscó un comprador de las acciones de Egipto en la Compañía del Canal y apareció en la forma del viejo enemigo de Egipto, el gobierno británico. Cuando Benjamín Disraeli, primer ministro británico, supo que las acciones de Ismail estaban en venta, actuó rápidamente. Un fin de semana sin buscar la aprobación del Parlamento, Disraeli ofreció a Egipto $20 millones por las acciones. Ismail aceptó. Disraeli envió un mensaje a la reina en el que se podía leer: "Lo tiene, Majestad". Inglaterra, la nación que había hecho todo lo posible por evitar la construcción del canal de Suez, ahora poseía la mitad. Egipto, cuyos habitantes habían trabajado durante años en su construcción y cuyo compromiso con el proyecto le había llevado a la bancarrota, ya no poseía ninguna acción de la compañía.
Esta transacción también marcó el comienzo del fin para Ismail, que fue depuesto poco después. 15 años después, las acciones de Disraeli valdrían 7 veces más de lo que pagó por ellas. La adquisición del canal por parte de Inglaterra le permitiría inmiscuirse en los asuntos internos de Egipto. Pocos años después tendría la oportunidad. En 1882, nacionalistas egipcios se levantaron contra Qadi Tafig, el sucesor de Ismail. Los líderes rebeldes querían la independencia de los gobiernos extranjeros que habían controlado Egipto durante siglos. Buscando proteger su inversión, Inglaterra invadió Egipto. La rebelión fue sofocada rápidamente y los ingleses se quedaron. Los ingleses colonizaron Egipto por el canal. Pusieron la excusa de que había un movimiento nacionalista. Pero la verdad es que tenían miedo de que el canal pudiera cerrarse. Los ingleses ocuparon Egipto durante los siguientes 75 años. El canal de Suez demostraría ser un gran punto estratégico para Gran Bretaña en las 2 guerras mundiales. Los ingleses tenían una gran armada. No tenían hombres y necesitaron colonos para luchar. Estos llegaron a través del canal de Suez desde Australia y Nueva Zelanda. También contaron con indios y birmanos. No lo podrían haber hecho sin el canal de Suez. En teoría era un canal navegable internacional, pero en ambas guerras estuvo cerrado al otro bando. Sin el canal nadie habría podido llegar a Inglaterra y no podría haberse combatido. En la primera mitad del siglo XX se duplicó la población egipcia. Con pocos recursos naturales con los que subsistir, el nivel de vida bajó. Pero a pesar de todo, el canal prosperó. En 1936 finalizó el control británico del gobierno egipcio, pero siguió siendo una sólida presencia, apoyando a su marioneta, el rey Farouk. En 1952, el rey Farouk fue depuesto en un golpe incruento perpetrado por un grupo de oficiales del ejército. Su líder, Gamal Abdel Nasser, se proclamó jefe del nuevo gobierno, convirtiéndose en el primer egipcio en regir su país desde mediados del siglo VI a.C. En pocos años, su destino y el del canal de Suez quedarían estrechamente unidos. Nasser era ahora jefe de una nación empobrecida que carecía de suficiente terreno cultivable para alimentar a su creciente población. La solución era contener el río Nilo en Asuán, al sur de Egipto, creando los medios para aumentar la producción agrícola del valle del Nilo. No solo crecería la producción en 1/3, sino que la central hidroeléctrica de la presa llevaría electricidad a millones de egipcios del entorno rural, impulsándolos a entrar en el siglo XX. Sin la presa, el panorama de Egipto era desolador. La posibilidad de muerte por inanición en un futuro inmediato era real, pero el coste de la presa de Asuán era de $1.000 millones. Como sus predecesores un siglo antes, Nasser pidió un crédito a los países más ricos. Pero la Guerra Fría estaba en pleno desarrollo y las potencias occidentales, especialmente los Estados Unidos, creían que Nasser sentía simpatía por el bloque soviético. Nasser no era comunista, los odiaba. Estaba decidido a que ningún tipo de influencia comunista entrara en Egipto. El 19 de julio de 1956, el crédito solicitado por el presidente egipcio fue rechazado. Furioso y humillado, Nasser jugó lo que pensaba era su última baza. Una semana después de la decisión del Banco Mundial, las tropas egipcias tomaron la única fuente segura de ingresos del país. El 26 de julio, Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez. Su argumento, recibido entusiásticamente por los egipcios, fue que proporcionaría los ingresos para la gran presa. Los propietarios del canal, Francia e Inglaterra, se enfurecieron. De común acuerdo con las fuerzas israelíes, los dos países invadieron Egipto y ocuparon el territorio del canal. Parecía que Egipto volvía a caer bajo el control de naciones extranjeras. Pero dos potencias aparecieron repentinamente en su ayuda. Americanos y soviéticos consideraron inapropiada la invasión británica y francesa de la región del canal sin consultarles previamente.
Debemos recordar que seguían siendo dos imperios, el francés y el británico. La mayoría de los países tenía una mentalidad imperial. El triunfo de Egipto, nacionalizando el Canal de Suez, coincidió con el momento en que finalizó el reinado de Inglaterra sobre el mundo, el Imperio Británico. Presionadas por los Estados Unidos y la Unión Soviética, las Naciones Unidas ordenaron a Inglaterra y Francia la retirada de la zona del canal. Israel debía abandonar la península del Sinaí. La retirada fue humillante para esos países, como lo fue el subsiguiente pronunciamiento de las Naciones Unidas. El canal pertenecía a Egipto. Para algunos observadores, el conflicto que rodeó la toma del canal en 1956 parecía inútil, ya que el contrato original de 99 años, garantizado por Mohamed Said a Ferdinand de Lesseps, expiraría en 1968. En ese momento, la propiedad del canal pasaría de nuevo a Egipto. Había pasado más de un siglo desde que de Lesseps comenzó su campaña para construir el canal de Suez. La estatua erigida en su honor en Port Said se convirtió para muchos egipcios en un símbolo de la amarga y triste historia de sometimiento a las potencias extranjeras. Meses después de que Egipto tomara el canal, los nacionalistas usaron dinamita para derribar la estatua de su pedestal. Habían tardado un siglo, pero por fin era todo suyo. Gamal Abdel Nasser consiguió su presa y no necesitó los ingresos del canal de Suez para pagarla. Para desgracia de las potencias occidentales, los soviéticos pusieron el dinero para su construcción. Egipto estaba en racha. En una década había derrocado a la monarquía, negociado su independencia, tomado el control del canal de Suez y comenzado la construcción de una presa que duplicaría la producción agrícola. La nación, regida durante siglos por extranjeros, estaba al mando de su propio destino. En 1966, más de 20.000 barcos cruzaban el canal anualmente. Transportaban 242 millones de toneladas de carga y el 40% de las importaciones de petróleo europeas. En 1968 estalló la guerra con Israel. El conflicto solo duró 6 días, pero dejó a Israel el control de la península del Sinaí al otro lado del canal. Los egipcios hundieron barcos para mantener a raya a los cañones israelíes, convirtiéndolo en tierra de nadie. El canal permaneció cerrado durante 8 años. Egipto sufrió grandes pérdidas, 2.000 millones de dólares en peajes no recaudados. Cuando el canal se inauguró en 1869, el corte transversal medía 300 metros cuadrados. En los siguientes 80 años se amplió en 7 ocasiones. Cuando fue nacionalizado en 1956, tenía 1.200 metros cuadrados. Los nuevos propietarios egipcios lo volvieron a ampliar hasta los 1.800. Cuando el canal se reabrió en 1975, el tamaño de los cargueros y petroleros había aumentado espectacularmente. Desde ese momento, el canal ha vivido una expansión constante. A día de hoy tiene cabida para el 97% de la flota comercial mundial. Aunque no se amplíe, se draga diariamente para combatir la erosión y el constante batir de las arenas del desierto. Hoy navegan menos barcos por el canal que hace 30 años porque las embarcaciones modernas transportan cargas mucho mayores. Cuando planeó el canal de Suez, de Lesseps imaginó una empresa internacional abierta a barcos de todas las banderas. Desde la reapertura del canal en 1975 ha permanecido fiel a esa visión. Egipto es propietario y controla el canal, pero de alguna forma pertenece al mundo. Todas las mañanas antes del amanecer, los barcos se concentran en las puertas norte y sur del canal de Suez. Allí forman un convoy. El canal solo tiene cabida para una vía, pero hay desvíos similares a las vías muertas de los trenes. Tenemos 5 apartaderos que permiten el cruce de barcos.
Por esa razón, debemos sincronizar la entrada del convoy del norte y el del sur para que el encuentro ocurra en la zona de cruce. Tenemos dos convoyes desde el norte y uno desde el sur. A cada barco se le asignan prácticos de habla inglesa para las 15 horas de travesía. 4 pilotos les conducen por el canal. Uno los recoge en el mar, desde la zona de espera hasta la entrada al canal. Es el piloto de carretera. El práctico del canal le lleva desde una de las entradas hasta la mitad, ya en Ismailia. Otro lo recoge ahí y lo lleva hasta la otra entrada. Y un cuarto práctico lo acompaña al mar. Cada barco que pasa por el canal es vigilado desde esta estación de control en el cuartel general del Canal de Suez, en Ismailia. Bajo la sala de control está el centro de formación de prácticos del canal y el simulador. Todos los prácticos asisten a un curso de reciclaje en el simulador 3 veces al año. El simulador está diseñado para satisfacer todas las exigencias de la navegación para oficiales y pilotos. Entrenamientos con el radar, ejercicios para evitar colisiones, maniobras, navegación y actualización de técnicas. En 1869, el año de inauguración del Canal de Suez, su arquitecto original, Ferdinand de Lesseps, se casaba por segunda vez. Tenía 64 años. Él y su joven esposa tuvieron 11 hijos. 10 años después, con 74, comenzaba un proyecto para construir un canal en Panamá, pero se encontró sin fuerzas para continuar. Otros terminaron lo que él empezó. Murió en 1894 a la edad de 89 años. El Canal de Suez se ha convertido hoy en lo que él esperaba, una vía de comercio y comunicación abierta a todos. Es una pena que, a pesar de sus esfuerzos, para los egipcios su nombre sea sinónimo de siglos de colonialismo y de extranjeros explotando un país pobre, con escasos recursos naturales. Pero a pesar de sus cuestionables métodos, de Lesseps fue el visionario y primer promotor del Canal de Suez. Sin su energía y determinación, el proyecto no se habría intentado en décadas. El Canal de Suez sigue siendo una empresa increíble porque unió a los hombres. Fue una operación generosa. De Lesseps estaba en la ruina. No ganó dinero. Murió pobre porque no era un hombre materialista. Lo mejor del Canal de Suez es precisamente que tendió lazos entre los hombres. La estatua de bronce de Ferdinand de Lesseps ya no está en la entrada al canal, pero no fue destruida. Fue escondida en una entrada de servicio al otro lado del puerto, como si esperara un cambio en la marea de opinión y un día pudiera reclamar su puesto en el pedestal que domina este regalo al mundo.